existen las que llamamos coordenadas termodinámicas. Y uno de los postulados básicos de la termodinámica es que estas coordenadas son suficientes como para determinar el estado en el que se encuentra nuestro sistema termodinámico. Y que vamos a tener ciertas ecuaciones que van a ser nuestras funciones de estado, que precisamente por únicamente depender de las coordenadas termodinámicas, no van a depender de cómo llegamos a esas coordenadas termodinámicas. En particular, pueden pensar en un sistema que le pueden aumentar la temperatura, y al aumentar la temperatura el sistema va a cambiar la presión. Entonces lo que queremos decir es que una vez que llegamos a una temperatura y a una presión final, el sistema o incluso estas mismas cantidades no van a depender de cómo llegamos a ellas, o sea, como el proceso en el cual se calentó, si se calentó muy rápido, si se calentó muy lento. Y aunque el concepto puede quedar más o menos claro, creo que es muy ilustrativo mostrar matemáticamente lo que quiere decir que tengamos una de estas ecuaciones de estado y cuáles son los requerimientos matemáticos que se deben cumplir para tenerlas. Entonces vamos a empezar con una derivación abstracta. Abstracta en términos físicos, porque matemáticamente va a ser muy claro. Entonces, imaginen que tenemos un campo vectorial. Y es un campo vectorial dado por F, y en principio vamos a hacerlo en 2 dimensiones, para que quede claro, pero esto se puede extender fácilmente a todas las dimensiones que sean necesarias. Y nuestras coordenadas van a ser X y Y, de esta manera, y lo que queremos mostrar es que, o queremos encontrar cuáles son las condiciones para que la integral por un camino de f.dr sea igual a la integral de otro camino de f.dr, siempre que estos dos caminos comiencen en el mismo lugar y terminen en el mismo lugar. Entonces estamos pensando en un camino que sería el C1, empezamos acá y acabamos acá en C2, y por acá, perdón, este es el C1 y este es el camino C2, ¿no? Este de acá. Entonces, esto es equivalente a mostrar que la integral sobre un contorno cerrado de f.dr va a ser 0. Y esto es equivalente porque decir que la integral en este camino es igual que la integral de este camino, quiere decir que la integral por este camino menos la integral, pero ahora empezando de este lado hacia acá, va a ser 0. Muy bien. Entonces, creo que por la ubicación de la cámara me voy a quedar en este lado del pizarrón nada más. Muy bien. Entonces, bueno, no, creo que sí se ve bien. Ok. Muy bien, entonces nuestro campo vectorial
va a tener dos componentes y vamos a suponer, porque como ya habrán visto o empezado a ver en mecánica analítica, lo que vamos a mostrar es que cuando el campo vectorial es igual o está dado por el gradiente de otra función, de una función escalar, entonces se va a cumplir esta condición. Entonces, esto es lo que queremos mostrar, ¿no? Que cuando nuestro campo vectorial está dado por el gradiente de una función, entonces la integral de línea va a ser cero, alrededor de un contorno cerrado. Y como recordarán de sus cursos de cálculo, la manera de resolver estas integrales es parametrizar los contornos. Y entonces cambiamos de una integral que vaya en principio en x y y como sus variables a uno que vaya únicamente como función del parámetro con el cual estamos parametrizando las curvas. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, expander acá. Entonces aquí vamos a tener la parcial de f con respecto a x en la dirección y, más la parcial de f con respecto a y en la dirección j, donde aquí esta dirección x es la misma que y esta dirección y es la misma que j, ¿no? Muy bien. Entonces lo que vamos a tener es que por regla de la cadena podemos calcular cuánto vale la derivada de f con respecto a t, que va a ser pues justamente nuestra parametrización. Y esto es pues la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la parcial de f con respecto a y por la derivada de x con respecto, perdón, aquí es de y, con respecto a t. Muy bien. Y lo que tenemos sobre cualquiera de estos puntos en el plano va a ser nuestro vector r, de donde sale justamente este dr, y luego pues cada uno de estos puntos sobre el contorno, lo que hacemos es evaluar el campo vectorial. Entonces en principio pues esto podría ser el vector f que en este punto va para allá, ¿no? En este punto. Entonces lo que estamos haciendo es la integral de este producto punto. Muy bien. Entonces, sí, y lo que vamos a hacer es entonces escribir a R, que originalmente tenía coordenadas X como función del parámetro T, por I más Y como función del parámetro T por J, de modo que dr en dt es la derivada de x con respecto a t por i. Déjenme ser consistentes con la notación para
no hacer los bolas, más la derivada de y con respecto a t por j, de modo que y esto es un vector, de modo que entonces dr, que es lo que vamos a tener que sustituir acá, nada más hay que multiplicar cada uno de los términos por dt. Bueno, acá quedó muy feo. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es sustituir en esta integral el valor de f, el valor de dr, de modo que entonces esta integral de acá, vamos a denotarla con este símbolo, va a ser igual a la integral, ahora ya podemos decir que va de t igual a t igual a b, entonces va a ser la multiplicación de este por este más este por este. Ok. Entonces, nada más sustituyendo, tenemos la parcial de la función escalar f con respecto a x por dx de t más df de y por dy de t, y sacamos el dt que teníamos acá. Ok, pero vean que esta expresión que tenemos aquí es precisamente la que teníamos acá para la función escalar, ¿no? Por la regla de la cadena, de modo que esto es df de t que multiplica a dt y esto es por teorema fundamental del cálculo, pues esto es f de t evaluado de a b. O sea, f de b menos f de a. Muy bien. Ok, entonces este ya es el final de la demostración, porque noten que si A y B son el mismo punto, es decir, corresponden acá, aunque sean dos parametrizaciones distintas, si el punto A y el punto B son el mismo, entonces la integral
en uno de los contornos va a ser igual a la integral en el otro de los contornos. Y entonces, con esto demostramos que f.dr por un contorno o alrededor de un contorno cerrado tiene que ser 0 siempre que f puede escribirse como el gradiente de un campo escalar. Ok, entonces creo que es importante hacer algunos ejemplos concretos para afianzar lo que acabamos de ver y también para que vean que es muy poderoso escribir o poder escribir a el campo vectorial de esta manera que en mecánica puede ser una fuerza como un gradiente. Porque vean que lo que queremos es que las matemáticas de la construcción que estamos haciendo de nuestra teoría sea consistente con las ideas físicas que estamos tratando de representar. Entonces, volviendo a lo que vimos al principio, lo que queremos hacer es mostrar, hacer toda esta construcción de las ecuaciones de estado y decir que no dependen de cómo lleguemos a ellas. Y ahora con relación a todo lo que está pasando del COVID, si tienen temperatura, si tienen fiebre, y lo están midiendo con su termómetro, lo que uno esperaría es que independientemente de cómo tanto ustedes llegaron, esperemos que no, a tener temperatura, a tener fiebre, como exactamente el proceso por el cual el termómetro llegó a tener la misma temperatura que ustedes y por lo tanto lo pueden leer, es independiente de exactamente qué le había pasado antes al termómetro, ¿no? Si lo habían tenido guardado mucho tiempo y luego lo sacaron y luego se calentó mucho más o lo usaron varias veces, ¿no? Lo que ustedes quisieran ver es que el volumen, que es lo que están midiendo en el termómetro, únicamente depende de la temperatura a la que está el termómetro, que en principio pues es de la persona a la que le están tomando la temperatura, y no del camino que se siguió para llegar hasta ahí. Entonces, vamos a hacer estos ejemplos concretos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar suponiendo que tenemos un campo vectorial que es igual a 2x más yx cuadrada en x. Otra vez vamos a seguir haciendo todo esto en 2 dimensiones, coma x cúbica en y. Entonces podríamos preguntar, ¿es la integral de f.dr sobre un circuito cerrado igual a 0? Entonces, para poder responder esta pregunta, lo que tenemos que preguntarnos es si podemos escribir el campo vectorial como el gradiente de una función escalar. O sea, si existe una función escalar tal que sea su gradiente. Entonces, pues tenemos f.dr
es igual a 2x más dx cuadrada de x más x cúbica de y. Porque pues dr es dx más dy, ¿no? Okay. Entonces, vamos a llamarle A mayúscula a pues sí, a este término. Y B a este otro término. Y existe una condición extra. Bueno, no es exactamente extra, pero sigue del hecho de que vamos a escribir o queremos escribir a f como el gradiente de una función. Y es que si en efecto f minúscula es el gradiente de f, entonces el rotacional de f es 0. Muy bien. Y entonces esto lo que implica es que la parcial con respecto a x de la parcial de f mayúscula con respecto a y tiene que ser igual a la parcial con respecto a y de la parcial de f con respecto a x. Muy bien, entonces regresando a lo que habíamos escrito acá, entonces a es la parcial de f con respecto a x y b es la parcial de f con respecto a y. Entonces lo que queremos ver es si la parcial de a con respecto a y es igual a la parcial de b con respecto a x. Y entonces, bueno, pues podemos tomar entonces estas derivadas y ver, bueno, estas parciales y ver si es el caso, ¿no? Entonces, la parcial de a con respecto a y es x cuadrada nada más. Y la parcial de b con respecto a x es 3x cuadrado. Entonces, por lo tanto, no existe una f tal que nuestro campo vectorial sea el gradiente de esa función. Y por lo tanto, entonces podemos asegurar que la integral a lo largo de un camino de f.dr va a ser distinta a la integral por otro camino de f.dr.
Y podemos mostrar que explícitamente que en efecto, si seguimos dos caminos distintos, las integrales van a ser distintas. Y es bueno no nada más mostrar los casos en los que sí funciona, sino también los casos en los que no va a funcionar. Entonces, teníamos que f es 2x más y x cuadrada coma x cúbica. Muy bien, entonces vamos a proponer dos contornos. Bueno, antes de hacer este ejemplo explícitamente, déjenme nada más decirles que precisamente la función, si hubiera sido posible escribir al campo vectorial como el gradiente de una función escalar, entonces esa función escalar va a ser nuestra ecuación de estado, ¿no? Porque precisamente el valor de esa integral pues no depende del camino que se siga, sino únicamente de las coordenadas termodinámicas. Sí, entonces ahorita que estamos hablando de x y y, tengan en mente que estas coordenadas van a ser la temperatura, la presión, la energía. Entonces, muy bien, entonces vamos a proponer dos curvas distintas para calcular la integral, ¿no? Que también es un buen recordatorio de parametrización. Entonces, vamos a proponer el primer camino, que va a ser este de acá, de 1 a 1. Esta era J, esta era I. Y la parametrización entonces pues es directa. Es y es igual a 1 menos t y x igual a t. Y t entonces va de 0 a 1. Entonces cuando metemos este término a estas dos variables, pues recuperamos el camino, que es lo que queríamos. Muy bien. Ahora lo que hacemos es pues, escribir la integral sobre el contorno 1 de f.dr. Y esto entonces podemos escribirlo pues, como dos integrales separadas, si fuera necesario. La primera es esta de acá, que es 2x más y x cuadrada de x más x cúbica de y. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es sustituir aquí los valores de x y y por los valores de la parametrización y encontrar las diferenciales de x y de y como función de t. Entonces, acá en particular, lo que vamos a tener es que dy es menos dt y que dx es dt. Entonces vamos a sustituir aquí a x y y con sus valores. Acá estas integrales
ya sabemos que van de 0 a 1. Y entonces acá queda 2t más y, que es 1 menos t, por t cuadrada. Y este de x es de t, más la integral otra vez de 0 a 1 de x cúbica, que es t cúbica, por menos 1, que es de y, o sea, menos 1 de t. Muy bien. Entonces esto va a ser, acá nos va a quedar la integral de 0 a 1 de 2t más t cuadrada menos t cúbica menos la t cúbica de acá. Y esto va a ser, de una vez, vamos a escribirlo, menos 2t cúbica de t. Y entonces esta integral es la integral, no, perdón, ya vamos a resolverla. Esta es, acá nos va a quedar, no, a ver, déjenme ver cuál hacemos primero. Vamos a hacer primero esta de acá. Este es, 2t cuadrada entre 2 más este de acá, que va a ser t cúbica entre 3, menos 2t cuarta entre 4. Evaluado de 0 a 1. Perdón, ahí no se ve del todo bien, pero bueno, ahí lo único que hice fue resolver la integral. Y cuando evalúan los límites, esto va a quedar menos 2 cuartos más 1/3, más 1. Y esto es 1/2 más 1/3. Ok, ¿no? Esta ya es la respuesta a cuánto valía esta integral. Y esto es 0.833. Muy bien. Entonces lo que queremos mostrar es que si hubiéramos escogido otra parametrización, perdón, otra curva, aunque sea la misma parametrización, pero otra curva, entonces habríamos tenido otro resultado. Entonces, vamos nada más a guardar acá. Este valor es 0.833. Muy bien. Ahora, vamos a proponer
Este otro camino va de los mismos puntos, de 1 a 1. Y esta es el camino de una circunferencia, ¿no? De modo que la parametrización que vamos a proponer es x igual al seno de pi medios de t y y que sea el coseno de pi medios de t, y otra vez t va a ir de 0 a 1. Entonces, vamos a ver si funciona. En t igual a 0, el seno de 0 no, creo que está al revés, ¿no? En, el seno de 0 es 0. Ah, no, perdón, sí está bien. El seno es 0 y el coseno es precisamente 1, ¿no? Entonces es este punto de acá. Y luego vamos hacia acá. De modo que en pi medios, en 90 grados, el seno es 1 y el coseno es 0. Entonces la parametrización está bien. Entonces la diferencia va a ser que, o una de las diferencias, van a ser que al momento de encontrar la derivada de x con respecto a t, pues va a ser más complejo que en el caso anterior, pero de todos modos lo podemos hacer, ¿no? Entonces acá lo que vamos a tener es que dx de t es el coseno de pi medios de t por pi medios, y la derivada de y con respecto a t va a ser igual a menos el seno de pi medios de t por pi medios. Muy bien, y repetimos entonces lo que habíamos estado haciendo. Entonces teníamos la integral ahora sobre el contorno 2 de f punto de r, y esto va a ser ahora la integral de 0 a 1, y sustituimos, ¿no? 2 por el seno más el coseno de pi medios de t por seno cuadrado de pi medios de t. Y todo esto multiplicado por dx, que es coseno por pi medios por t, más la integral de 0 a 1 de menos el seno de pi medios de t por pi medios esto fue de t, perdón, de y, multiplicado por x cúbica, donde x cúbica es pues el seno cúbico de pi medios de t.
Muy bien. Eh, entonces acá va a quedar seno por coseno más coseno cuadrado seno cuadrado menos eh, pi medios, bueno, por pi medios, menos la integral de el seno cúbico. Y en realidad estas integrales son más fáciles de hacer de lo que parecen. Y cuando las hagan verán que esto les da 1 menos pi entre 8 y esto es 0.607, que es distinto a lo que habíamos obtenido antes. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si a este mismo campo vectorial lo multiplicamos por lo que eh, se conoce como un factor de integración? Entonces lo que vamos a tener es el mismo f.dr, pero esta vez multiplicado por e a la xy. Entonces esto es x cúbica e a la xy por dy más 2x más x cuadrada y por e a la xy dx. Y recuerden, ¿no? Lo que queremos saber es si para esta nueva función que incluye el factor de integración, si existe una f mayúscula tal que el gradiente de f sea igual a eh, todo esto, ¿no? Entonces vamos a repetir lo que habíamos hecho antes. Eh, a esta cantidad de acá le vamos a llamar b, y esto es la parcial de f con respecto a a y. Y a esto de acá le vamos a llamar a, y esto en principio es la parcial de f con respecto a x, y lo que queremos mostrar es que en efecto la parcial de b con respecto a x es igual a la parcial de a con respecto a y. Entonces vamos a hacerlo explícitamente. La parcial de b con respecto a x es x cúbica e a la xy por y más e a la yx por 3x cuadrado, y esto es e a la yx por x cúbica y más 3x cuadrado, ¿no? Esa fue esta derivada, y lo único que hicimos fue hacer regla de la cadena, ¿no?
Muy bien, entonces vamos a seguir. Esta sería la segunda parte de lo que estábamos haciendo. Recuerden que lo que queremos mostrar es que si tenemos un campo vectorial que originalmente no puede escribirse como el gradiente de una función escalar, en algunos casos existen factores de integración por los cuales podemos multiplicar el campo vectorial, de modo que sí se cumpla esta condición. Y es lo que estamos tratando de probar aquí, ¿no? Entonces, lo que habíamos hecho era ver que las derivadas cruzadas son iguales, que es el equivalente de mostrar que el rotacional de f es 0. Y entonces nos habíamos quedado, habíamos resuelto la de esta parte, ¿no? Habíamos hecho la derivada de b con respecto a x, que es esto, lo que estamos haciendo es mostrar que, o bueno, esta es la parcial de f con respecto a x con respecto a y lo que queríamos mostrar es que era igual a la parcial de f con respecto a y con respecto a x, ¿no? Bueno, aquí hay unos problemas de reflexión, pero déjenme ver cómo los puedo tapar. Bueno, ahí está. Ok, entonces queríamos mostrar, sí, que la parcial de esto con respecto de a con respecto a y era igual que la parcial de b con respecto a x. Entonces, esto va a ser la parcial con respecto a y de 2x por e a la xy más x cuadrada y por e a la xy. Entonces, de la primera sale una 2x y luego es exy y luego por la derivada de lo de adentro que es x, entonces acá queda un cuadrado. Más, y ahora vamos a tener dos términos, ¿no? Queremos sacar la derivada con respecto a y. Entonces, más x cuadrada, que multiplica a y por e a la xy por x, otra vez porque es la derivada de lo de adentro, más e a la xy. Ok, y entonces acá factorizamos un e a la xy. Y entonces esto multiplica a 2x cuadrada más x cúbica y, que es este término, más x cuadrada. Y esto es exy 3x cuadrada más x cúbica y, que es exactamente lo que teníamos en esta derivada, ¿no? Entonces, lo que acabamos de mostrar es que e a la xy es el factor de integración necesario para que se cumpla, que sí podamos escribir al campo vectorial
como el gradiente de una función f mayúscula. Muy bien, entonces continuando con este ejemplo, la nueva f que tenemos va a ser entonces e a la xd por x cúbica en x, 2x más x cuadrada y por e a la xy, donde esto es en i y esto es en j, ¿no? Pero entonces, lo que implica de lo que acabamos de encontrar es que entonces f de r podemos escribirlo como una diferencial exacta, que es este concepto muy importante. Y esto va a ser de f, ¿no? Porque lo que habíamos hecho en la construcción anterior entonces era integrar ambos lados. De acá terminábamos teniendo f nada más y por eso solo dependía de los valores en la parametrización, ¿no? Y f iba a ser nuestra ecuación de estado. Entonces, de manera alternativa, además de haber mostrado que en efecto las parciales cruzadas serán iguales, o directamente, como van a hacer ustedes de tarea, que dados un par de contornos que en principio pueden ser arbitrarios, perdón, no contornos, un par de trayectorias que en principio pueden ser arbitrarios, la integral va a ser la misma. Otra manera de demostrarlo es que, pues mostrar cuál es exactamente la f, ¿no? Cuál es exactamente esta función. Y lo que vamos a hacer en este caso por inspección es mostrar que la derivada de x cuadrada por e a la yx es igual a f punto de r. No teníamos manera de ver qué era esto, pero eso es lo que proponemos y vamos a ver que se cumple, ¿no? Por completez. Entonces, lo que tenemos es la derivada de x cuadrada e a la xy, es la derivada total. Entonces, esto va a ser la parcial con respecto a x de x cuadrada e a la xy por dx más la parcial con respecto a y de, pues lo mismo, ¿no? X cuadrada e a la xy por dy. Ok, y entonces esto va a ser sí, de x y de y. Entonces acá lo que vamos a tener es por la derivada de más por la derivada de x, más, y acá es x cuadrada por e a la yx, por x, ¿no? Porque es la derivada de lo de adentro. De y. Entonces de acá podemos factorizar un e a la xy, y entonces queda e a la xy por x cuadrada y más 2x de x más, y acá queda un x cúbica
de y. Y es exactamente lo que tenemos acá, ¿no? Si factorizamos el e a la xy, acá está el x cúbica y acá está el 2x y acá el x cuadrada por y. Entonces, ya sabemos que la integral de f punto de r es igual a f. Bueno, si aquí es de a a b, esto es f de a a b. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra ecuación de estado. Ahorita vamos a regresar a conectar esto con termodinámica, pero ahorita no pierdan de vista que aquí tenemos x y y, pero en realidad estas van a ser nuestras coordenadas termodinámicas. Esto va a ser la presión, el volumen, la temperatura, etcétera. Muy bien, entonces, de tarea, lo que van a hacer es calcular las siguientes integrales y para las siguientes dos trayectorias van a mostrar que la integral es la misma. Entonces vamos a usar las mismas trayectorias que teníamos antes. Les recomiendo que usen esta parametrización. En el caso, en la trayectoria 1. Y para la trayectoria 2, recuerden que x era seno de pi medios por t y y era coseno de pi medios por t. Este es C2. Entonces, para cada una de estas, lo que van a hacer es calcular la integral de f.dr, donde esta f ya incluye al factor de integración que acabamos de obtener. ¿Sí? Entonces, donde f es x cúbica e a la xy, coma e a la xy por 2x más x cuadrada y. Entonces, quiero que lo calculen esta integral explícitamente para cada uno de estos dos trayectorias. Y, como acabamos de ver, que muestren después que en efecto esto es eh,
acá t empezaba en 0, ¿no? Entonces t iba de 0 a 1. Entonces que muestren que el resultado de estas integrales, después de haber hecho las integrales explícitamente, pero que muestren que en efecto esto es f de 1 menos f de 0, donde f es x cuadrada por e a la xy. Muy bien. Entonces, este es el ejercicio 1. Y ahora, como ejercicio 2, bueno, antes de dejarles el ejercicio, vamos a ver este otro ejemplo que es más sencillo. Si tenemos la integral sobre una trayectoria de x cuadrada más y cuadrada de x más 2xy por dy, y la pregunta es si esta es una ecuación de estado, ¿no? Si la variable a la que asociamos esta integral es una función de estado. En otras palabras, ¿es esto de aquí una diferencial exacta? Ok, entonces, suponiendo que sí es una diferencial exacta, entonces lo que tenemos es que, en ese caso, x cuadrada más y cuadrada sería la parcial de f con respecto a x, y 2xy sería la parcial de f con respecto a y. Lo que queremos ver es que las derivadas cruzadas sean las mismas, ¿no? Y vemos que sí son, porque la parcial de f con respecto a x, bueno, la parcial de y de esto, va a ser igual a 2y. Y de acá, la parcial con respecto a x de la parcial de f con respecto a y es también 2y. Entonces, sí, esto sí es una diferencial exacta. Y podemos entonces encontrar cuánto vale f. Ok, bueno, pues si le llamamos esto a la ecuación, si a esto le llamamos la ecuación 1 y a esto le llamamos la ecuación 2, entonces de la ecuación 1, si esa es la parcial de f con respecto a x, quiere decir que f tiene que ser, y integramos en x, pues integramos esto con respecto a x, más una función que vamos a llamar g de y. Entonces, esto es de la ecuación 1. Y de la ecuación 2, si ahora integramos esto con respecto a y,
lo que vamos a tener es que f vale xy cuadrada más una función h de x. Y ahora lo que hacemos es comparar estas dos expresiones que tenemos para x, ¿no? Acá este término es este término, entonces eso está bien. Y acá esta función de x es esta de acá y g es 0. Entonces, por lo tanto, f vale x cúbica entre 3 más xy cuadrada. Esta es, entonces, nuestra ecuación de estado. Muy bien. Entonces ahora podemos plantear distintas trayectorias y comprobar que en efecto no depende de las trayectorias. Entonces lo que van a hacer de tarea es calcular esta integral para las siguientes trayectorias. Entonces una de esas va a ser, de todo esto no se preocupen, les voy a mandar una tarea escrita, pero aquí para que puedan conectarlo con lo que estamos viendo. Acá lo que vamos a tener es otra vez una circunferencia unitaria que va para acá. Y esta vez van a empezar en este punto y le van a dar toda la vuelta, ¿no? Entonces lo que van a ver es que la integral cerrada, o lo que quisiera que demuestren es que la integral cerrada sobre este contorno de f.dr dado por esto de acá, en efecto es 0 para esta trayectoria. Para acá les recomiendo que usen la siguiente parametrización, que es que x de t es coseno de t y y de t es seno de t y t va de 0 a 2pi, entonces le da toda la vuelta, ¿no? Entonces que comprueben que esto es 0 explícitamente. Y finalmente, otros dos ejemplos, va a haber, utilizando más bien este mismo campo vectorial, que ya sabemos que es conservativo. Van a tener la trayectoria, la misma que acabamos de plantear, pero la van a hacer nada más desde este punto de acá 1 hasta menos 1. Y tienen que mostrar que la integral de f de r es menos 2/3. Y mostrar que si en lugar de esa trayectoria hubieran tenido otra en la que únicamente van acá a lo largo del eje de las x, de menos 1 a 1, entonces es esta trayectoria de acá. Perdón, este no es cerrado. Esta es la trayectoria sobre C2. Y acá van a tener la trayectoria sobre este C3, también de este punto de R, que pues también les tiene que dar menos 2/3. Muy bien.
Para acá la parametrización que tienen que usar es, pues, por supuesto, y igual a 0 y simplemente x es igual a 1 menos t. Para esta trayectoria. Entonces tienen que comprobar esto. Es bastante sencillo hacerlo. Muy bien. Entonces, recapitulando y conectando con termodinámica, entonces vamos a definir una función de estado que es función de las coordenadas termodinámicas, que es como la integral de R1 a R2. Estos son los puntos X y Y iniciales y los puntos X y Y finales de F.dr, siempre que el campo o la función S, que es este campo vectorial, puede escribirse como el gradiente de F mayúscula. Entonces, recuerden que en el caso de el gas ideal, la energía es igual a 3 medios de nkt y la presión por el volumen es el número de partículas por la K de Boltzmann por la temperatura. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley? La primera ley nos dice que el calor es igual el calor transferido es igual al cambio en la energía interna menos la presión por la diferencial del volumen, ¿no? O sea, más la diferencial del trabajo realizado. Muy bien. Y recuerden que la clave está en que claramente el trabajo no es una función de estado, ¿no? Depende de la trayectoria. Cuando resolvieron varios problemas sobre motores, sobre máquinas térmicas, ¿no? Lo que hacían era tener la presión y acá el volumen, y entonces encontraban una trayectoria y luego veían que se iban por otro lado, tenían esta de acá, ¿no? Y entonces el trabajo realizado iba a ser el área de esta trayectoria menos el área de esta trayectoria, ¿no? Y así podían encontrar cuál era el trabajo realizado, etcétera. Entonces, si el trabajo fuera una función de estado, entonces, el trabajo alrededor de una máquina, o sea, en un ciclo de trabajo de la máquina, sería 0. Y sabemos que eso no es cierto, ¿no? Entonces, por lo tanto, el calor tampoco es una función de estado. Pero en el caso del gas ideal, es muy fácil ver que si dividimos a dQ entre la temperatura, entonces de acá, si tenemos un número de partículas constantes, entonces tenemos 3 medios de Kb por dt entre T menos, y acá sustituimos la presión de acá
de esta expresión. Y terminamos con n kb por la diferencial del volumen entre el volumen. De modo que ahora sí, si integramos, cada una de estas integrales únicamente depende de su función. Y esta es una función de estado que es la entropía. Entonces, conectando con lo que acabamos de ver, 1 entre la temperatura es el factor de integración necesario para hacer el calor, que es una diferencial inexacta, que depende de la trayectoria, lo convierte de su integral en una función de estado. Entonces, por eso es tan importante todo lo que acabamos de ver.